Bueno, en primer lugar, el elemento fundamental es la transparencia y la rendición de cuentas y así saber en qué se están drenando nuestros recursos. Tratar de ocultar muchos de los recursos públicos es el modus operandi de la corrupción, el modus operandi de los gobernantes, de los ministros y de todos los funcionarios que se encuentran en la administración pública, y así el hondureño, la hondureña, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ahora el CNA, la Maxi, no puedan saber dónde están estos recursos y en qué han sido gastados. Y por eso uno mira una estructura, en algunos casos legal y en otros no legal, con tecnicismos que hacen que el presupuesto general de la República, algunas partidas no se conozca el desglose hacia dónde van esos recursos. Vamos desde programas gubernamentales hasta partidas globales y algunas confidenciales. Por ejemplo, la 449, que tiene más de 12.000 millones para el 2019, que ni siquiera es una institución, ni siquiera es una secretaría, y eso nos deja entrever que maneja una gran cantidad de recursos, más que muchos de los ministerios de Honduras, y es una gran cantidad de recursos que no se conoce hacia dónde van, y esto lo he estado investigando los órganos internacionales como la Maxi para saber si se drenaron fondos desde las campañas políticas anteriores o los actos de corrupción. Y es decir, licenciado, que no hay una ley que los obligue a dar cuentas de estos gastos y aunque lo hubiera, no lo Bueno, reportarían. en algunos casos se amparan en la ley de secreto, se amparan en otro tipo de legalismos como las disposiciones generales de la República que manda, por ejemplo, lo que declaró la Corte inconstitucional, las reformas del presupuesto 2017, y este tipo de leguleyadas lo que hace es eso, ocultar los recursos públicos, porque muchos de ellos fueron desviados y muchos se han beneficiado de estos actos de corrupción, pero el valor fundamental, que es la ética y la transparencia, es lo que no se aplica en la gestión pública de Honduras, y por eso vemos que muchos de los recursos del presupuesto general de la República no impactan en la sociedad, no impacta la salud en la sociedad, no impacta la educación en la sociedad, los programas en la sociedad, y muchos de los recursos públicos, ni siquiera la seguridad, la defensa, impacta positivamente en bajar realmente los índices de violencia, y eso es lo que hemos tratado de recalcar desde el FOSDE, que al final ni siquiera podemos imaginarnos o cuantificar la corrupción en Honduras y cuánto se ha drenado de los fondos públicos. Es óptima, por ejemplo, en otro tema, ¿verdad? Es óptima, por ejemplo, la investigación del CNA con respecto al caso del expresidente Porfirio Lobo Sosa, de estos bonos, estos fondos desviados. Bueno, el asunto es que también debemos de plantearnos qué tanto significa esto para la gestión pública, tener poquitencias, podemos decirlo de alguna manera. Tenemos que ver las causas fundamentales de la corrupción, que al final es muchos de los recursos se van en masa, no en pequeñas partidas, sino ver cómo es la gestión, por ejemplo, de casa presidencial. Pues, para los últimos años se le asigna 900 millones y termina ejecutando 1.700 millones, es decir, el doble de lo que se le asigna por el Congreso Nacional, y de ahí también las transferencias a los privados, a ciertas organizaciones. Eso, ahí está el grueso de la corrupción, y sobre todo en la sobrevaloración de la adquisición de bienes y servicios. Vamos desde carreteras hasta medicamentos, y en algunos casos se hacen las licitaciones y ni siquiera se adquiere el bien, pero sí sale ejecutado dentro del presupuesto general este tipo de actos. La corrupción pues está desde hace varios años, esto no es nuevo y se refleja pues porque eh, no ha habido reducción de la pobreza, hay incremento en la violencia, entonces se tienen que revisar todos los gobiernos, ¿no? Bueno, sin duda Y debemos. no solo enfocarse en uno, como en este caso del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Bueno, en este caso no es una defensa, pero hay que ser también claros. Muchos han
quemado, han destruido documentación donde los gobiernos anteriores posiblemente ni siquiera se sepa absolutamente nada y fueron muy astutos a hacer este tipo de acciones. Entonces, claro, existe esta visibilidad de los dos, del gobierno anterior y del actual, que salgan actos de corrupción porque está la información fresca, pero posiblemente no sepamos si hay información de cuánto se drenó o cuánto se desvió de la cooperación internacional en el huracán Mitch. No se sabe Ascona qué hizo y un sinnúmero de expresidentes, porque al final uno trata de ver la información y muchos fueron destruidas, muchas son deterioradas por el tiempo porque todavía no estamos implementando cosas digitales, no tenemos un banco de datos de las transferencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, no es en defensa tal vez de estas investigaciones, pero sí tener claro que la información fresca siempre va a ser la que se tiene a la mano, es más fácil y también hacer un cierto trabajo. Para finalizar, entonces sería muy difícil tener investigación de gobiernos, hacer una investigación de gobiernos anteriores de esas transferencias por todo lo que mencionó. ¿Sería difícil, pero no imposible? No imposible, pero el asunto es que si es difícil, la información actual, cómo se están ejecutando los proyectos y programas, las compras de bienes y servicios al Estado, no digamos de años anteriores que muchos de ellos tuvieron gente para quemar, destruir, desaparecer información valiosa y sería casi imposible, pero si se pusiera mayor empeño, posiblemente sepamos cuáles son esos actos de corrupción de muchos de los gobiernos anteriores. En términos económicos, licenciado, ¿cuánto pierde el Estado en estas partidas confidenciales? Bueno, si uno comienza a sumar partidas de las transferencias a organismos privados y públicos, si comenzamos a sumar, por ejemplo, la partida global de la 449, que ni siquiera es una institución, podríamos llegar a conclusiones de hasta 40.000, 50.000 millones de lempiras del presupuesto general de la República.